¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Ricardo Medina y soy el subdirector clínica de Paraíso. El día de hoy es cuestión, el método de la cuestión de este video es para poderles externar a través de todo este tiempo haciendo este trabajo en este método clínico, envasado a la psicología, manejando todos los factores. En lo principal, el factor de las adicciones, posteriormente los otros factores que ya ustedes también conocen, como la codependencia, efectos de carácter y cosas así que a través en el ser humano al día de hoy se han convertido en una piedra de tropiezo. Este video es por el motivo y la razón para poder externar el caso de dos pacientes que al día de hoy ha sido para mí el caso de trabajar con ellos, con el nombre de Abraham y Jorge. A través del proceso en estos dos pacientes, el trabajo ha llevado un tiempo de esfuerzo, de tiempo y de sacrificio. Al día de hoy se ha podido percatar en ambas personas la capacitación y la posibilidad de poder desarrollar su información, que a través de sobre su estancia dentro de estar bajo el internamiento en contención en Clínica de Paraíso, para estos dos chicos no ha sido nada fácil. En unos inicios para ambos fue una cuestión complicada, ya que en ambos casos ambos pacientes han tenido la cuestión de tener la adicción en ciertas sustancias. Su detonante principal en el caso de ellos ha sido el cristal. Posteriormente ha habido algunos otros géneros de consumo de drogas como marihuana, cocaína y en cierta parte también el alcoholismo. Pero el detonante más fuerte en estos dos chicos fue la cuestión de la adicción al cristal. Al inicio, yo recuerdo cuando ellos recién llegaron, para ambos fue muy duro el proceso, ya que al recién llegado, pues de alguna otra manera le conflictúa darse cuenta que tiene un problema grave, que esto se llama una cuestión, una enfermedad crónica, ¿sí? A través del proceso, cada uno de los dos trae diferente tipo de experiencia, de testimonio. A mí me tocó trabajar con ellos como con otros pacientes, pero en este caso estos pacientes son uno de los dos que ya llevan un mayor tiempo que se ha tenido que trabajar con ellos. Durante todo este proceso, a base de la información que se les ha originado, no nomás a ellos, sino a los demás pacientes que también son recientes, que han llegado en esta clínica, y la información del método psicológico del método psicológico, hasta el día de hoy se ha podido comprobar que ha tenido una función. Y es por eso que el día de hoy me tomo el atrevimiento y me permito el de externar un poco de estos dos chicos, ya que al día de hoy, pues posteriormente se les ha dado la oportunidad de poder darse cuenta cómo el ser humano, cuando toma la decisión de querer hacer un cambio en su vida sobre una dirección más positiva, puede descubrir muchos logros en su persona, en su ser. Pero esto también se tiene que, ¿cómo se descubre esta parte? Cuando se le permite al ser humano la oportunidad de poder de alguna otra manera desarrollar su información. Y es por eso que el día de hoy en este método que se ha estado trabajando y se ha empezado a trabajar en Clínica B de Paraíso, es el de darle la oportunidad a todos nuestros chicos que de alguna otra manera están en la búsqueda de hacer una mejoría en su diario vivir, de hacer cambios en su vida, de convertirse en mejores personas. Por eso tiene que ser aceptable permitirle al ser humano darle la oportunidad de darse cuenta de todo lo que ha aprendido. Al día de hoy se está trabajando un método en Clínica B de Paraíso, el que estos chicos puedan dar cierto tipo de clases de estudio dentro de su internamiento, a base de que también nosotros como psicólogos hemos identificado que han podido tener ciertos avances y cambios, en donde podemos lograr a confirmar que la información que se les ha a ellos infiltrado ha tenido una validez. A través de esto los chicos podrán darse cuenta que su estancia dentro del internamiento no ha sido en balde, o que no ha sido como que algo que no ha valido la pena. Es por eso que el día de hoy estos dos chicos se va a subir su video de alguna de sus primeras clases que han tenido ellos que externar a otros chicos igual que vienen llegando, ¿sí? La oportunidad de darse cuenta que esto tiene una gran importancia en su vida y que vale la pena hacer un cambio.
para que también puedan impulsar a otros chicos a darse cuenta que también si ellos pueden, los demás pueden. Es por eso que en este caso, con Jorge y con Abraham, se ha estado dando esta parte de oportunidad de que ellos puedan externar todo su conocimiento o teórico, ahora ponerlo en práctica, para que puedan ellos elegir el día de mañana que estén en un núcleo social, en un entorno familiar, se den cuenta que hay muchas posibilidades en su vida, ya sea de un lado o de otro, pero con una dirección positiva, y que se puedan dar cuenta que cuando el ser humano quiere y se esfuerza, es capaz de lograr muchas cosas en su vida, ¿sí? A través de esto, entonces el día de hoy estos chicos son una motivación para los demás, para todo aquel que viene llegando, porque en este caso de estos dos chicos jamás llegaron a pensar en su vida que ellos pudieran lograr de desarrollar cierta información. Fue algo que ellos llegaron a tal vez en su momento anterior de pensar que eso para ellos jamás iba a ser posible, y al día de hoy han podido comprobar que sí es posible a través de un tiempo, a través de un esfuerzo. Dice en el método psicológico que el ser humano tiene que darse cuenta que muchas de las veces tiene que sacrificar algunas cosas para obtener otras, ¿no? Entonces a ellos les ha costado su proceso hasta el día de hoy, y yo soy testigo de ello, pero han podido identificar el día de hoy que ha habido buenos resultados, y lo que falta, esto va a ser a través de un método en donde nos podemos comprobar una vez más que cuando se trabaja en equipo, Clínica Ave de Paraíso pone su tanto por ciento, familia pone su tanto por ciento y el paciente pone otro tanto por ciento, se complementa un tanto por ciento en general, y entonces puede haber resultados al trabajo como equipo. A través de esto, yo les voy a externar, voy a subir este video en una de sus primeras clases de estudio, que dos de estos pacientes al día de hoy están desarrollando su aprendizaje, el método que se les ha infiltrado psicológico sobre todo este proceso que han tenido que vivir dentro de Clínica Ave de Paraíso, y posteriormente, sucesivamente, ellos puedan descubrir otra habilidad, puedan tener otra dirección, anhelo, motivación en su vida, propósitos, logros para poder llegar a sus objetivos y metas. Pero sí es muy importante que siempre se le permita al paciente poder desarrollarse, no reprimirlo, no decirle que nunca puede o que nunca va a poder, sino todo lo contrario, que sienta el impulso, la motivación, el apoyo. Y ese es uno de los trabajos que nosotros en equipo aquí en Clínica Ave de Paraíso, todos los terapeutas que trabajamos en equipo con todos nuestros pacientes, ese es uno del primer objetivo, impulsarlos a que puedan descubrir otro tipo de habilidades, nuevas ideas, nuevos conocimientos, para que puedan tener una motivación, una dirección hacia su vida. En estos chicos me veo en la necesidad de externar qué tipo de adicción les tocó vivir. Y si nos damos cuenta el día de hoy, pues no son los únicos que contienen este tipo de problema o de enfermedad. Estamos hablando de un problema en general, y más en la actualidad el día de hoy con mucha juventud. Entonces, este video que van a ver es una parte del desarrollo que los chicos han podido aprender a través de todo su proceso estando dentro de Clínica Ave de Paraíso. Yo los voy a dejar con el video, con el tema de dualidad. ¿Qué es la dualidad? En este caso nos va a desglosar esta información Jorge y Abraham. Jorge y Abraham son dos pacientes de Clínica Ave de Paraíso, pero son uno de los que llevan mayor tiempo en estancia dentro de Clínica Ave de Paraíso, y sucesivamente así, a través de los demás chicos que hasta ahorita se les sigue informando, capacitando, ¿sí? Se podrán también externar ciertos videos de ellos, pero por el momento en este caso es Abraham y Jorge. De alguna otra manera el día de hoy han podido descubrir otras habilidades, otra dirección a su vida, y eso generaliza una motivación, un impulso para ellos, para poderse desarrollar más ante un mundo allá afuera que es todo un mundo social. Pero bien, yo con esto les comparto, yo les agradezco mucho, y vamos a de alguna otra manera a poner en exhibición
la clase de estudio de Jorge y Abraham. Con esto yo les comparto. Gracias. De algo, se puede decir como lo contrario. Lo contrario. ¿Alguien más, compañeros? Cierto, error. ¿Puedo buscar mi letra, profesor? Adelante. La dualidad tiene que haber uno para que haya otro. Tiene que haber las dos partes. Un ejemplo que nos habían puesto. Una moneda tiene que haber las dos partes de la moneda. Cara y cruz. Exacto. Entonces quedamos que dualidad es lo contrario de todo, ¿no? Más en específico, ¿qué sería lo contrario de todo? Día y noche. Día y noche. Cierto, ¿no? Un ejemplo sería día y noche. Que Entonces escribe ahí un ejemplo. ejemplos. Día, noche. ¿Qué otro ejemplo podría ser? ¿Qué otros ejemplos? ¿Qué otro ejemplo podría ser, compañeros? Acierto y error. Y luego su actualidad. Cierto error. Inicios finales. Levanten la mano cada vez que vayan a contestar. Acierto de error. ¿Quién más? Agua, fuego, ¿se puede decir? No. No, ella no entra en No. esa parte. Ahí no entra. Frío, calor. Frío, calor. Correcto, incorrecto. Correcto, incorrecto. ¿Alguna otra, compañero? ¿Blanco o negro? Blanco o negro. Comentaba Misael, ¿no? Al empezar la clase, que es lo del yin yang, ¿no? En el yin yang, igual el símbolo del yin yang viene relacionado con blanco y negro. ¿Algún ejemplo más, compañeros? ¿Algo más que se les venga a la mente? Causa y efecto, ¿no? Causa y efecto, exactamente. Acción y reacción. Entonces hasta ese punto se va quedando claro la parte del significado de qué es dualidad. Sí. Anótenlo. Acción y reacción. Ahí entraría también lo bueno y lo malo, el placer y el displacer, la tensión y la destensión. Pero lo bueno y lo malo nos dijiste que nos dijeron que no existe ni lo bueno ni lo malo, ¿no? No sabemos comentar eso. Lo que pasa que la dualidad, en la dualidad siempre van a estar las dos partes, pero como en un sistema de creencias nos educaron solamente para aceptar el rechazo, para aceptar el éxito, perdón, no aceptamos el fracaso. Entonces, la dualidad se distorsionó a partir del sistema de creencias. ¿Por qué fue que se distorsionó, compañeros, con el sistema de creencias? Porque cada creencia viene o le da un valor o un nombre diferente a diferentes tipos de... No, simplemente y sencilla, porque el sistema de creencias, lo decía Abraham, ¿no? Lo marca que todos nos tiene que salir bien, no la parte de que cuando nos sale malo no estamos educados para esa parte. Así es, nos educaron para la perfección. ¿Cuál es la perfección? Nos educaron para ser alguien en la vida, tener estudios, tener un trabajo, una mujer, un carro, una casa, hijos, una mascota, ¿no? Por eso es que el sistema de creencias lo distorsiona. Entonces, compañeros, como el sistema de creencias distorsiona la dualidad, cuando sentimos algo que es error, algo que es incorrecto, no aceptamos las reacciones de las cosas, buscamos un compensador.
En este caso hay dos tipos de compensadores, el compensador funcional y el compensador disfuncional. Estando en consumo, compañeros, estamos en un compensador disfuncional. ¿Por qué? Porque no arreglamos nada, simplemente nos la pasamos en la queja. Y en el compensador funcional, compañeros, estaría lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, tomando terapias, retomando los estudios, inclusive puede entrar la parte de las actividades físicas también, es un compensador funcional. ¿El ejercicio dices que es un compensador? Sí, el ejercicio es un compensador funcional, las actividades físicas. ¿La maquinita no entra como compensador? No, porque no estás haciendo nada productivo, simplemente Es estás incrementando. productivo. Así es. Ajá, Compensador funcional, disfuncional, productivo, constructivo, destructivo. ¿Compensador Bueno, doméstico entra? ¿Lo doméstico? Hay que recordar, si se tocaba en la clase del día de ayer, ¿no? Que el alcohólico drogadicto, eso personal, siempre tenemos que estar bajo presión, ¿no? Entonces no podemos dejar que la pereza o el ocio nos entre al pensamiento. Ese es un compensador funcional, el labores domésticos. No por eso vamos a decir que ya no somos hombres, ¿no? Por hacer los labores domésticos, que también viene hombro con la pareja, tú me ayudas, yo te ayudo y los dos seguimos avanzando, ¿no? Ese es un compensador funcional. Muchas de las veces nosotros ocupábamos los disfuncionales, que era el consumir. Pensábamos que era funcional al momento donde nosotros trabajábamos, generábamos dinero, pero no era así, lo distorsionábamos porque era disfuncional. Cuando nosotros llegábamos al consumo, ahí ya era disfuncional, ahí ya estaba, que era lo que ayer se estaba tocando, ¿no? Nosotros lo distorsionábamos ahí. Es como mi caso, ¿no? Que trabajaba nada más para... Trabajaba, luego a veces hasta solo y les decía, no, déjenme solo, yo no hay pedo. Pero era un compensador más para sacar más extra. Sí, porque sabes. Sí, era un compensador disfuncional porque ese dinero lo estabas invirtiendo o desviando para el consumo, más no para, no sé, para comprarte alguna ropa, para comprarle algo a tu mamá, para comprar algo para la casa. Simplemente estabas buscando ese compensador porque no aceptabas la dualidad de las cosas. Que no podías tener errores, no podía haber el rechazo. Exactamente. ¿No? Por eso es que el sistema de creencias nos tiene prisioneros a nosotros. Por eso si se dan cuenta, compañeros, el sistema de creencias va a venir muy marcado en algunas clases, porque es quien nos tiene prisioneros de varios temas, ¿no? Nosotros tenemos que romper con este sistema de creencias para nosotros mismos poder tener un poco más de información, porque si no nada más vamos a estar aquí encerrados en el sistema de creencias. El sistema de creencias siempre dijo que lo bueno era esto, nada más. Esto era lo bueno, El otro era lo malo, porque era del Dios y el diablo, lo otro era del diablo. Entonces, como esto es bueno y malo, compañeros, y como viene del sistema de creencias, solamente son ideas morales. Y las ideas morales que causan en el ser humano, en las personas, las ideas morales simplemente te paralizan porque son ideas sociales. Es lo que decían de la necedad. ¿Sí, no? ¿Qué es una idea moral, Miser? Una creencia que me hayan inculcado, o una idea que me hayan inculcado, como el que tienes que tener pareja tu pareja para poder ser feliz o algo así, ¿no? Además, que es una idea moral. El que la mujer no puede trabajar, el hombre sí. Tú, Cristian. El que, por ejemplo, el ejemplo que puse yo, Ajá. que un compensador funcional, un compensador doméstico, ¿no? Que podríamos utilizar entre pareja para ir con hombro, pero si mi sistema de creencias me dice que yo no puedo hacer labores domésticas por la creencia de que yo no soy mujer, estoy en el error. Por eso es que nosotros ahí entramos, por eso es que aquí nos lo dice, la idea moral nos paraliza porque solo son ideas sociales. ¿Por qué nos paraliza? Porque ahí ya nada más está en lo que el sistema de creencias lo que le viene marcando, que es que él no puede hacer esos labores domésticos. Cuando aquí la clase del día de hoy pues es la dualidad, y si se dan cuenta está bien entrando también en esa parte, ¿no? Donde tú me apoyas, yo te apoyo. Así es. ¿No? Con la Quien pareja. dice hombro con hombro. Así es, hombro con hombro. Es igualdad, entonces. Ajá, así es igual. Pero por nuestro sistema de creencias nosotros nada más siempre lo habíamos visto con lo bien, lo bueno,
lo malo no estábamos educados para el rechazo. Entonces cuando empezamos a crecer, nos empieza a llegar el rechazo, los fracasos, los errores, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros? A veces, a lo mejor en el estudio, ¿no? Que reprobábamos algún examen. Ahí ya era el primer error que nosotros teníamos. Nuestro sistema de creencias venía marcado que nosotros teníamos que ser personas estudiosas con una carrera, terminar la preparatoria. Nunca nos enseñaron la otra parte. Aprender del error. Aprender del error, es correcto. O a su vez también aceptar el rechazo. Exactamente. Nada más era pura aceptación. Si se dan cuenta, todo esto nos conllevó a que a llegar al consumo, al alcohol, droga, lo que sea, ¿no? Porque nosotros veníamos con la idea de que cuando nos casamos, el Padre nos lo dijo, hasta que la muerte los separe. Y llegamos y nos damos cuenta aquí que no es así. En una relación hay un inicio y va a llegar un final. Muchas de las veces cuando llega ese final, cuando empieza la relación en el inicio, las dos personas están de acuerdo, ¿no? Para que empiece esa relación, pero muchas de las veces para que se termine esa relación solamente con una. Y nosotros, la otra persona, en mi caso personal, yo me aferro a que no, ¿cómo se va a terminar si a mí mi sistema de creencias, mis ideas morales me dijeron que no, que eso era hasta que la muerte nos separe? Entonces desde ahí ya empezamos a ser engañados nosotros mismos. Ahí ya viene el rechazo, que es lo que yo como alcohólico drogadicto no lo soporto el rechazo, yo no lo soporto, ¿no? Entonces yo no estoy educado para el rechazo. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? Bueno, al día de hoy ya estás educándote. Sí, ya me estoy exactamente. educando. Sí. Para el rechazo también, aceptar el rechazo también es para aprender a aceptarse a uno mismo. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque pues uno se acepta tal y como eres, ¿no? Con defectos, todo lo que tienes. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te casas con una pareja? Si no aceptas el rechazo, no vas a aceptar que tu pareja el día de mañana te divorcie y te mande a la verga. Porque todo en un matrimonio siempre hay defectos de carácter, van a salir, pues van a salir esas peleas, esos choques, ¿no? Entonces también el sistema de creencias, lo que dijo que tenías que estar con esa mujer para siempre hasta que la muerte los separe, pues es algo que no aceptamos. Esto no nomás entra en la relación, entra en entorno familiar y laboral y social. Laboral, social. ¿Sale? ¿Ok? Como cuando te dicen no te dieron el trabajo y entonces eso es un rechazo al ser humano y eso a veces lo conflictúa, ¿sí? Y lo toma como un error cuando es algo normal. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano tiene que estar acondicionado a que la aceptación y el rechazo es fundamental para el ser humano, para que aprenda a vivir por ambas partes, cuando hay aceptación y cuando hay rechazo, y a través de aprender sobre esa situación de aceptación, sobre la aceptación o el rechazo, ya no lo determina en la vida, porque el ser humano es muy dado a que cuando le dan el rechazo, esa es una piedra de tropiezo, lo determina, que ya no le permite querer continuar. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces en la cuestión laboral y social también hay rechazo por el aspecto físico de la persona. En lo social muchas veces te rechazan por lo físico. Y en lo laboral muchas veces también aceptan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una mujer. En lo laboral, si la mujer no está bonita, no está apta para el trabajo. Cuando el conocimiento viene dentro. Cuando lo importante es el conocimiento Hacia adentro más, ¿no? del ser humano, más no tanto lo físico. Estamos acostumbrados a saber que un psicólogo tenga que venir vestido de traje y no... Lo idealizamos. Y si no lo veo vestido de traje, entonces creo que no me va a enseñar, ¿no? Eso es una idealización. Cuando eso es una parte de una cuestión que estás idealizando, ¿sí? Mas sin embargo no te has permitido el de escuchar y darte cuenta cuánto es la capacidad del aprendizaje de la teoría y la práctica que ya tiene en el conocimiento bajo una experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente, precisamente por eso el sistema de creencias estamos educados solo para el éxito, que en este caso lo que mencionaba ahorita Ricardo, ¿no? O sea, nos educan para idealizar a las personas, para idealizar a las cosas incluso. Entonces, educados también para idealizar. El problema viene desde la idealización. Idealizar todo.
No nada más se pueden idealizar personas, así como se los comentaba ahorita, se pueden idealizar pues, prácticamente todo, incluso puedes idealizar al idealizar a las personas es cuando adoptas las personalidades de los demás, ¿no? O sea, el querer ser como el otro. En este caso, en mi caso personal, yo siempre idealicé a las personas mayores con las que me juntaba, ¿no? Porque yo veía que se drogaban y yo quería hacer lo mismo, yo quería tener esas mismas costumbres, esas mismas mañas, ¿no? Y en mi caso personal también, dentro de esa situación, pues yo veía que ellos traían dinero, ¿no? Y aunque estaban en consumo, aunque andaban haciendo mamada y media, yo veía que les iba bien. Yo quise adoptar esas personalidades, pero al final de cuentas no me sirvieron. ¿Por qué? Porque yo no pude controlar esa parte, compañeros. ¿Ya notaron esto, compañeros? Ya. ¿Ya? Oye, ¿tienen alguna duda? O sea, Yo- hasta lo que llevamos hablando del tema, lo que ahorita Abraham comentaba es muy cierto, ¿no? Empezando por el sistema de creencias, que les quede claro que aquí nosotros estamos prisioneros con este sistema de creencias. Idealizamos todo, ya hace rato lo platicábamos, hasta en la religión a veces idealizamos la parte de la religión. Entonces, ¿por qué se vuelve a tocar lo de adoptamos apariencias? Porque nosotros nada más estamos entrenados o educados para el acierto, no para el error. Entonces, o el rechazo, la aceptación o el rechazo, como lo quieras ver, ¿sale? Entonces, por eso es que nosotros nada más venimos educados con esto mismo. ¿Por qué nos paraliza? Hace rato lo estaban tocando esta cuestión. Si yo entro a la clínica y yo me recupero, ¿yo qué es lo que voy a pedir? Yo necesito un premio, ¿no? Porque yo vine a mi recuperación, porque me dijeron que me fuera a recuperar, que me dejara de drogar, sí, pero como ahora me estoy recuperando, yo necesito que mi familia, mi pareja, quien sea, me dé un premio, pero sabemos que en este premio también puede haber un castigo, que es la parte de la dualidad. Entonces, nosotros no estamos educados para la parte del castigo, ¿no? Sin querer nosotros allá afuera en el consumo nos estábamos castigando. Nosotros pensábamos que estábamos del lado de donde estaba el premio, pero no es así. Nosotros mismos nos estábamos dando el castigo cuando estábamos consumiendo bajo los efectos del alcohol o la droga. Tal vez eso lo veamos como el premio, ¿no? Así es, nosotros estábamos de este lado, nosotros estábamos aquí, pero nosotros pensábamos que estábamos de este lado. Ese era el premio, en ¿no? premio y castigo. Nosotros estábamos en premio, todo lo que fuera alcohol, droga, mujeres, nosotros pensábamos que era premio, que estábamos bien, que Dios en este caso, o el bien, nos estaba premiando, pero no es así, nosotros estábamos de este lado. Por eso es que nosotros estábamos paralizados por las ideas sociales, ¿sí? Nosotros sin querer nos estábamos dando el castigo. Al llegar aquí, yo en mi caso personal, yo pensaba que el estar aquí era esto, un castigo, ¿no? Con el tiempo ya me fui dando cuenta que no es así, es un premio. ¿Y por qué es un premio, compañeros? Porque estás salvando tu vida. Así es, desde el primer día que llegamos aquí todos, nos estamos salvando nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya nos estamos haciendo daño. Pero no nosotros mismos, ¿no? Bueno, en algunos que ya habían querido venir por su voluntad, ¿no? Como sea la forma que hayamos llegado, como sea la forma que hayamos llegado, como nos han dicho en las demás clases, no necesitábamos ese empujoncito para que nosotros llegáramos aquí, porque si no, nosotros íbamos a estar siempre en esta parte, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiéramos llegado aquí. Entonces, al día de hoy, por eso es que este es nuestro premio, no lo veamos trágico, no lo veamos como castigo, es un premio el estar aquí, el estar escuchando estas clases, el estar aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está salvando nuestra vida, nos está ayudando a ser personas diferentes, un poco más abiertas. Tenemos que recordar, compañeros, que el proceso de vida, estamos en un proceso de vida, compañeros. Tanto va a haber bueno como va a haber malo, compañeros. Acá de este lado, recibo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en consumo, compañeros? Y precisamente viene el problema desde el sistema de creencias. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proceso de vida todo lo vemos lineal, compañeros.
¿Por qué? Porque no aceptamos, otra vez volvemos a lo mismo, no aceptamos lo bueno, lo malo, solamente aceptamos lo bueno. En este caso, compañeros, tenemos que estar conscientes que en el proceso de vida siempre va a haber altas y bajas. En este caso, llegando aquí, compañeros, yo no me daba cuenta de que estaba pasando posiblemente por una baja, ¿no? Pero más sin en cambio, esta situación me iba a ayudar, compañeros, para poder salir adelante. Yo, como se los comentaba en ocasiones pasadas, la verdad es que yo llegué aquí con el pensamiento de salir y volver a drogarme, compañeros, pero el día de hoy les puedo decir que la verdad es que ese pensamiento, en base a la información que se nos ha dado aquí, ese pensamiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque aquí me están enseñando que precisamente no hay bueno ni malo, simplemente el sistema de creencias, como estamos encarcelados aquí, como se los decía mi compañero, estamos encarcelados aquí, entonces no vemos que todo lo dividimos, ¿no? Ese sistema de creencias todo lo divide. Entonces tenemos que estar conscientes que precisamente tiene que haber altas y bajas en el proceso de vida, compañeros. Lo que se podría decir que entonces para que haya acierto tiene que haber error. Exactamente, para que haya acierto tiene que haber un error. Y para que haya un error tiene que haber un acierto. En este caso mi error fue estar en consumo y a la vez, así como lo decía, yo primero lo veía como castigo, como error estar aquí, ¿no? Pero el error fue al revés, que yo estuve en consumo y el acierto fue que llegué aquí para que me quitaran esos pensamientos de la cabeza. Entonces tenemos que estar conscientes que va a haber altas Bajas. ¿Tienen duda con eso y bajas. hasta ahorita? ¿Duda? ¿No? Ok. ¿Qué entienden como altas y bajas? Así también están nuestras emociones, compañeros, ¿eh? También, eso hay que tenerlo bien claro. No nada más en que estemos en la aceptación o en el rechazo. Nuestras emociones a veces van a estar arriba, a veces van a estar bajas. También debemos de empezar a aprender a trabajar con eso, con las altas y bajas de nuestras emociones, para que se lleguen a cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Hay que ponernos siempre objetivos y metas, siempre. Hay una que estamos en altas y bajas, se podría decir que un día podemos estar bien y al día siguiente podemos despertar desmotivados, todo ese rollo, ¿no? Así es, pero tienes que empezar a detectar por qué es o qué pensamiento te llegó para que estuvieras desmotivado. Porque al día de hoy, como se los hemos dicho en otras clases, ¿no? Nuestras emociones son las básicas. El día de hoy aquí, ¿sí? ¿Qué es una emoción básica? Una emoción básica es O unas emociones básicas, si nos pueden compartir. Las emociones básicas es la alegría, la tristeza, el enojo, ¿no? Esas son algunas de las emociones básicas que al día de hoy nosotros ya las tenemos, porque ya no están distorsionadas, porque ya no pasó a ser una emoción distorsionada como la ira, ¿no? La alegría como el éxtasis, ¿no? La tristeza como la conmiseración. La tristeza como conmiseración. La ansiedad ya no la pasamos a angustia, compañeros. Entonces es algo que tenemos que tener bien presente, ¿no? Que el día de hoy estamos no controlando las emociones. Tengo una pregunta, ¿las emociones básicas son normales o no normales? ¿Es bueno o malo? Las emociones básicas es algo esencial en la persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son procesos, es un proceso natural en el cuerpo. Precisamente cuando las distorsionamos es cuando nos salimos de nuestra realidad, cuando convertimos las emociones, como lo comentaba mi compañero, la tristeza la convertimos en conmiseración, la alegría la convertimos en éxtasis, el miedo lo convertimos en temor. Tenemos que tener en cuenta que las emociones nunca se van a controlar, mas sin en cambio, lo que sí se puede controlar, como se los hemos mencionado, es el acto, exactamente, perdón, es el acto. El acto es lo que se va a poder controlar. Algo precisamente para que lleguemos a poder controlar esos actos es toda esta información que nos esté dando, porque esta información nos va a dar madurez, compañeros, madurez mental, y la madurez mental, compañeros, es la base del crecimiento mental. La madurez es la base del crecimiento mental, compañeros. Entonces, en base a esta información,
vamos a conseguir lo que es madurez mental, para que posteriormente adquiramos la capacitación que es en base a esta información. ¿Esto ya lo anotaron, compañeros? Bueno, ¿Esto de aquí, el proceso de vida? ya. La capacitación. Tenemos que tener en cuenta que con esta información, compañeros, nos están capacitando. ¿Para qué? Y dentro de esta capacitación vamos a tener una visión de cómo solucionar los problemas en la vida. ¿Dudas ahí? ¿Por qué vamos a tener una visión, compañeros? ¿Cómo solucionar los problemas? ¿Por qué? Ya nosotros tenemos una visión de cómo solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque ya no vemos, ya no sé, pues ya no entramos en lo bueno y lo malo, sino en cómo llevar a cabo tener un pensamiento sobre cómo resolver algo que nos está pasando día con día, se podría decir, bueno, al transcurso de nuestro día, cómo encontrarle la mejor solución. Así es, porque ya sabemos que toda causa que nosotros hagamos va a tener un efecto, puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, en esa cuestión, nosotros ya sabemos, ahí es donde vuelve a entrar lo que les comentamos, ¿no? El predisponer, la predisposición. Ya sabemos que el efecto a lo mejor puede ser negativo, puede ser positivo. En mi caso personal, si yo no hubiera regresado a retomar el seguir estando aquí internado para terminar mi proceso, yo sabía que esa causa me iba a llevar un efecto. ¿Cuál era el efecto, no? Que pudo haber sido una decisión negativa, como negativa, que me llevara a lo mejor nuevamente al consumo, ¿no? O un efecto positivo. El positivo al día de hoy yo lo veo como que es que yo sigo aprendiendo de esta información, porque me falta aprender mucha información todavía al día de hoy, ¿no? Pero hay que tener claro que la visión que nosotros ya vamos a empezar a tener, cómo solucionar los problemas, es que todo va a tener un inicio y un final, una causa y un efecto, y todo va a traer una consecuencia buena o mala, positiva o negativa, como la quieran ver. ¿Cómo es que nos capacitamos para esa madurez mental? A través de esta este información. programa. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta información le va a dar en la madre al sistema de creencias, que es donde estamos encarcelados, compañeros, donde no aceptamos lo malo. Las ideas morales, precisamente por eso ya lo dice, las ideas morales te paralizan. Las ideas morales no nos educaron para no aceptar que hay errores, que hay cosas incorrectas, que no aceptar el castigo. Entonces, al ya tener visión es cuando dejo de hacer mis actos aberrantes. exactamente. Desde que empiezas a tener conciencia, ¿no? Conciencia, responsabilidad, es cuando ya empiezas a tener la visión para ver cómo solucionar los problemas. Así es. Elías, ¿ibas a No, preguntar algo? ¿Levantaste la mano? pero no. Ok, entonces hasta ahí sí les viene quedando claro cómo es que ya nosotros con la información ya empezamos a tener una madurez mental, porque cuando llegamos aquí somos enanos mentales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un enano mental? Pues no sabemos cómo esta información, estamos encerrados en el sistema de creencias, somos prisioneros. Entonces aquí lo que se hace, se corta de tajo. ¿Para qué? Para que podamos estar en la causa y el efecto. Sabemos que todo va a tener un inicio aquí. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Sí, payo, ¿cuánto lo tenemos? Andando en el consumo no teníamos nada de esto, ¿no? O sea, Sí, payo. Bueno, Sí. yo lo pienso así, ¿no? Sí. No teníamos un sistema de creencias, ¿no? Este En sistema mi persona, ¿no? Este sistema de creencias, nosotros, nuestra energía estaba depositada en este sistema de creencias, nada más. ¿Por qué depositada? Porque estábamos bajo el libro de la ley del sistema de creencias. Inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, Ya que nuestra nos había energía programado. nada más estaba ahí.
bajo las leyes del libro del sistema de creencias, educación, cultura, etcétera, ¿no? Religión, ¿no? Entonces Instituto o Estado. Instituto o Estado, también hasta familia, ¿no? Pero familia ya era porque ya abuelos, bisabuelos traían este sistema de creencias. Se podría decir que eso era lo que iban transmitiendo de generación en generación, no dentro de los dinámicos familiares. Así Ya es. después adoptamos lo que vendría siendo cuando entramos a una escuela, a un kinder, primaria, secundaria, que fue donde nos inculcaron otra información, ¿no? Era lo que De hecho, muy bien, ahorita que Misael toca lo de la escuela, en la escuela también viene siendo la parte de la dualidad, les enseñan que hay alto y bajo, ¿no? Desde la escuela ya nos vienen diciendo otra cosa que nosotros que inconscientemente todavía no sabíamos distinguir esa parte, que en la escuela ya nos estaban enseñando que hay alto, bajo, día y noche, ¿no? Desde la escuela ya nos los venían enseñando, pero ya con esta información ya nos queda más claro, ¿no? Entonces ya sabemos que todo nos va a traer, una acción va a traer una reacción. Desde la escuela ya nos lo venían escogiendo, diciendo, perdón, no escogiendo, diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que también muchas de las veces cuando estamos, en mi caso personal, afuera con los amigos, nos dicen, eres bipolar, ¿no? También ahí es que eres bipolar. ¿Por qué eres bipolar? Porque en un momento estás bien y en otro momento luego ya estás enojado, emputado, frustrado. Bueno, en aquel tiempo no sabía que era frustración, yo nada más decía estoy emputado, pero no sabía detectar qué era. Exactamente, eso de la bipolaridad es cuando nuestro defecto de carácter se puede decir que explotan, se puede decir. Porque, o sea, como si todavía estabas bien, alegre, luego estabas triste, entonces eso es la bipolaridad, ¿no? Cuando nuestras emociones muchas de las veces el efecto de carácter sube, altas y no las bajas. controlamos, Eso es no lo las que tenemos tenemos que equilibrados, nosotros empezar, que se nos tiene que quedar como el chip que nosotros desde pequeños nos metieron del sistema de creencias. Ahora el nuevo chip de la parte de psicología nos tiene que quedar bien claro que nuestras emociones van a estar en altas y bajas. Altas y bajas en cualquier momento. No es que sea malo, no es malo que a veces nos sentamos contentos o a veces enojados o tristes, no es malo. Lo malo ya pasa a ser cuando se distorsiona esa tristeza, que ya es cuando te vuelves depresivo, que ya todo lo empiezas a ver mal, que ayer lo comentábamos, ¿no? Que es cuando se ve injusto todo. Exactamente. ¿Qué manda ya? Por ejemplo, cuando te dicen que eres bipolar, ellos no se dan cuenta que también son bipolares, ¿no? Así es, y al día de hoy ya nosotros alcanzamos a detectar y ya sabemos que es igualdad, que la otra persona también tiene sus altas y sus bajas también, igual como nosotros, ¿no? Algo que el día de ayer yo estaba platicando con Cristian en la noche, ¿no? Digo, ya con nosotros, con este conocimiento, ya va a ser muy difícil que hagamos actos aberrantes. ¿Por qué? Porque así como antes el ego, que sabemos que el ego es el que luego nos reclama de hacer un acto, ahora va a ser esto, la información nos va a reclamar inmediatamente, nos va a entrar inmediatamente. Tú podrás decir, es que no detecto cómo me entra la información antes de hacer un acto, pero la información luego te va a empezar a reclamar. Ya no puedes decir, es que ese acto sin conciencia. No, ya la tienes. Ya con este conocimiento ya tenemos conciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Y se lo decía ayer a Cristian, ya va a ser más vamos no espero no se escuche mal, ¿no? Ya va a ser más culero hacer el acto porque ya sabemos el efecto. Si nos vamos al consumo, ya sabemos que ese efecto no nada más va a ser hacia nosotros, sino hijos, esposa, padres, hermanos, ¿no? Que vamos a poner que es el primer contacto que nosotros tenemos, ya después tíos, abuelos, ¿no? Pero nosotros ya sabemos el efecto. Entonces ya con este programa, ahora lo que te va a reclamar va a ser el programa, te va a empezar a reclamar el programa, ¿no? Y a lo mejor y ya no llegues a hacer ese acto, ese volverte a drogar. Pero precisamente algo que mencionaba ahorita el compañero Jorge, tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos mucha información, si no la direccionamos, si no la llevamos con un beneficio,
vamos a seguir en esta parte, en las ideas morales. ¿Y qué es lo que pasa cuando seguimos en las ideas morales? Nos lo comentaron alguna vez en alguna clase, ¿no? Entre más moralista seas, más necio y más terco eres, entonces te quedas estancado. Precisamente esa parte de donde te quedas estancado es cuando sigues en esta parte, nada más aceptando lo bueno y no aceptas lo malo, compañero. Algo que ahorita mencionaba Jorge, ¿no? Eso es lo de las ideas morales, es cuando nosotros nos comentaba que entrar más en la religión, ¿no? Que entre más apegado estés a una religión, más moralista vas a ser, porque estás, lo que te digan puede contradecir eso, y entre más tú sepas o sobre la Biblia o la historia de X, tú vas a tener tus fundamentos prácticamente para poder negar la razón, ¿no? Es cuando estamos en necedad, ¿no? Ajá, pues Así es, precisamente. Si nosotros, ayer se dio esa clase, ¿no? La neurosis, si nosotros estamos encerrados en nuestra necedad o en nuestra razón, no vamos a poder dar el cortón de tajo a todo nuestro sistema de creencias. Cuando estamos en la necedad y no aceptamos lo que es nuestra realidad, muchas de las veces, ya con esta información, y si uno sale, como decía el compañero Jorge, vas a salir y si te llegas a probar la sustancia, ya no va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vas a pasar y le vas a dar en la madre el primer vergazo a los seres más cercanos hacia ti, que son tus hijos, tus padres, ¿no? Hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo comentaba con mi compañero. Pues imagínate, ¿qué vergazo les voy a dar a mi familia? ¿Y con qué pinche cara voy a llegar? Y claro que el gesto facial ya no va a ser el mismo, porque tú ya sabes que ya te estás autocastigando. Porque ya sabes que ya la cagaste y no vas a llegar con la misma reacción de siempre, con la misma reacción de felicidad de llegar y abrazarlos. Vas a llegar con ese pinche castigo y esa culpa de abrazarlos. Entonces quiere decir que dentro de la agrupación, dentro de la clínica o en ti no hay voluntad propia y no estás haciendo conciencia. Entonces quiere decir que te vale verga. Al final de cuentas estás aquí con la información, pero te viene valiendo verga la información. Entonces para que haya eso tiene que haber conciencia y voluntad propia. Para que tú puedas ver si el día de mañana que salga, o sea, que salga uno, en mi caso yo, si te quieres volver a drogar, a volver a darle ese vergazo a la familia. Algo también muy importante, ¿no? Que es el tema de la dualidad, ¿no? Aquí hubo un inicio en tu internamiento, y va a llegar el día que va a terminar, va a estar el final, que ya dejes de estar en contención. Entonces, también para eso nos ayuda el empezar a detectar qué es la dualidad. Sabemos que empezamos un proceso aquí nosotros, y aquí va a llegar el día donde se termine el proceso de estar en contención. No despegarnos de estando aquí, seguir viniendo a tomar las terapias. Un objetivo o otra meta, y tiene un inicio y va a tener un final. Entonces nosotros tenemos que seguir con objetivos, metas. Y no tenemos paciencia, no conocemos la paciencia. Entonces el enfermo mental es impaciente. A través de esta información, compañeros, esta enfermedad mental, como nos lo habían explicado el día de ayer, esta enfermedad mental va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque nos están enseñando aquí, pues precisamente por el sistema de creencias, es que no aceptamos esa paciencia. En mi caso personal me está costando un chingo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo nunca había estado encerrado tanto tiempo, y esa era mi por así decirlo, mi piedra de tropiezo, ¿no? El estar encerrado tanto tiempo. Mas en cambio el día de hoy puedo decir que gracias a todo el tiempo que he estado aquí, estoy aprendiendo a ser paciente. ¿Y qué resultados me está dando el ser paciente? El día de hoy puedo decirles que a través de este tiempo que estuve aquí, que mis padres en determinado momento vinieran juntos a estar aquí, a compartir un rato con su hijo, cosa que antes no se había podido lograr. Hay que estar conscientes también
de que algo que nos han dicho aquí, ¿no? A través de los actos que hagamos es como se va ejerciendo, como se va manifestando esa energía, y lo que nosotros mandamos desde aquí a la familia, pues obviamente es motivación, pero si aquí los psicólogos les dan quejas a la familia de que no quieres cambiar, entonces qué pinche energía estás mandando a tu familia, ¿no? O sea, qué motivación le estás dando para que ellos sigan adelante, para que en realidad vean que quieres un cambio en tu vida. Una pregunta, Abraham. El ser paciente pienso que va a ayudar mucho a uno como adicto, ¿verdad? A tener paciencia cuando uno quiera consumir, o sea, detectar antes de que te lleve al acto. Eso es para no estar bajo impulso. Así es. ¿no? Ajá. Lo dice en el libro de Walter Rizzo, ¿no? Lo dice, paciencia, 3 respiraciones. ¿Para qué 3 respiraciones? Para conectar mente, cuerpo y espíritu. Que viene o siendo alma. el pensar, el sentir, el actuar, compañeros. Así es. Sí, mente, cuerpo y alma. El pensar, Paciencia. 3 respiraciones, mente, cuerpo y espíritu, o el pensar, sentir y actuar. Así es, porque nosotros hay que recordar que nosotros como alcohólicos drogadictos, todas las cosas, todos nuestros actos o todas las cosas que hemos hecho han sido, ¿por qué? Por impulso. No hemos hecho antes de eso un razonamiento. Entonces, este puede ser una parte que nos puede ayudar para la paciencia, hacer 3 respiraciones para poder tomar una decisión posteriormente. Sentido de congruencia. Porque todo el tiempo nosotros hemos sido impacientes, siempre hemos actuado por impulso. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener paciencia ante todo. Tenemos que empezar a detectar que hay inicios y finales, ¿no? Hay una causa y un efecto, ¿sí? Eso lo marca en el libro de Walter Rizzo, pero también hay que saber que muchas de las veces a lo mejor no vamos a tener el tiempo de hacer estas 3 respiraciones para que nosotros podamos pensar, sentir y actuar a lo mejor, pero esta es una parte que nos indica que nos puede ayudar mucho para nosotros empezar a ser un poco más conscientes, ¿sí? Igual lo puedes manejar en que con tus emociones cuando te despiertes a lo mejor frustrado, intolerado, ¿no? O de igual manera con algún compañero que te hizo un comentario y te intoleraste, pues antes de que le vayas a contestar, podemos hacer 3 respiraciones. ¿Para qué sirve? Para que nosotros nos empecemos a relajar, así es, y empiece a trabajar la parte de nuestro cerebro, empieza a trabajar todo, empezamos a conectar, porque hay que recordar que actuamos por impulso y muchas de las veces contestamos o hacemos algo nada más por impulso, porque no nos agradó el comentario de la otra persona. Eso vendría siendo como oxigenar el cerebro Así antes es, de actuar. la empiezas a oxigenar, así es, Misael. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, como ahora, es que no le puse atención, ¿verdad? Cuando dices, cuando no vamos a poder hacer esas 3 respiraciones, ¿qué es lo que...? Lo marca el libro de Walter Rizzo. O sea, sí va a ser. Y obviamente por esto actuamos por impulso, ¿no? Nada más, si no nos da cometemos ese acto de no pensar por impulso, ¿cuál es la solución? Ok, aquí vamos a ver. Mira, así que lo que dice Jesús, ¿no? Al tú actuar por impulso, si no, pues esas 3 respiraciones, muchas veces, si quieres ir al consumo, porque muchas veces las emociones te mueven, aparte de lo que se llama banco de memoria, puedes regresar a tu pasado, a tus recuerdos, y puedes ver qué es lo que has lastimado a la familia más cercana, a tus seres queridos más cercanos. En mi caso personal, yo lastimado en primera, pues una niña que tengo, que se dio cuenta de mi drogadicción, que me dolió ver eso, ¿no? Así como a mi esposa, a mis padres, hermanos. Entonces, a base de esos recuerdos, tú también vas a decidir qué es lo que quieres, qué tiene más peso,
¿La familia o qué tiene más peso? ¿O la sustancia? ¿Qué es un banco de memoria? El banco de memoria es donde se almacenan todos los recuerdos de mi pasado. En este caso, en la parte del cerebro es el hipocampo, el almacenamiento de Efectivamente. memoria y recuerdos, compañeros. Así es. Así en este caso sí, o sea, no es lo que estaba, pero o sea, yo me refería a, por decir, en una discusión o algo así con otra persona que fuera conocida. En el caso de, por decir, de actuar yo por impulso nada más de, me hace enojar y me llega dentro de la frustración y todo, cometo el acto por actuar por impulso, ¿qué es lo recomendable después de eso? O sea, aparte de hacer conciencia, Ok, ¿cómo tendría que ¿para qué reaccionar? sirven estas 3 respiraciones? Nosotros vamos a empezar a disciplinar nuestra mente, ¿sí? Lo marca y lo dice que antes de entrar en oración y meditación, lo recomendable es que que hagas 3 respiraciones, ¿no? De hecho, las veces que ha venido los psicólogos también nos han dicho, ¿no? Que cerremos los ojos y hagamos 3 respiraciones. ¿Para qué es eso? Al iniciar eso en una clase es para que tengamos mente alerta y receptiva, porque estamos ahí arriba y nada más nos bajamos así de sopetón y llegamos a la clase y muchas de las veces como nuestro cerebro, nuestra mente no está disciplinada, no empieza a trabajar luego, que es lo que el otro día Richard nos leía en lo de la parte de psicología, ¿no? Que lo recomendable es que hagamos escaleras, sentadillas. ¿Para qué es eso? Para que empiece a oxigenar el cerebro. Lo empezamos a disciplinar cuando nosotros en la noche, antes de dormirnos, empezamos a hacer las 3 respiraciones. Empezamos a hacer conciencia de todo lo que hicimos ese día o lo que hemos hecho pasado. Hay que recordar que vamos a tener pensamientos, nos puede llegar uno hasta 1000 o más en un instante, uno sobre otro. Y de igual manera, en el caso donde Jesús decía, es que para no actuar igual de impulso, hay que recordar que primero nos va a llegar un pensamiento, o nos va a detonar una emoción para que, en este caso estaba poniendo el ejemplo del consumo, para que lleguemos al consumo, pero cuando nosotros ya tengamos disciplinado nuestra mente, inmediatamente nosotros o nuestro cerebro, nuestra mente, va a mandar el otro pensamiento de lo que decía Cristian, ¿no? De los actos que nosotros hemos hecho antes, de cómo le hemos defraudado a nuestra familia. Ya no es de que se actúe por impulso. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ya con este programa, con estas terapias ya empezamos a tener conciencia. Entonces es lo que les decía hace rato, así como antes el ego nos reclamaba, ahora va a ser la parte de aquí lo del programa, inmediatamente nos va a llegar el programa, nos va a empezar a reclamar, nos va a empezar a decir las consecuencias que nosotros vamos a tener. Entonces es recomendable que en la noche, antes de que ustedes se duerman, para que empiecen a disciplinar su mente, hagan 3 respiraciones ya acostados, ¿salen? Que se pongan en tranquilidad, que empiecen a hacer sus 3 respiraciones profundas sin lastimarse. Yo tengo una duda. Bueno, cuando actuamos por impulso, bueno, esto viene siendo consecuente a lo que es el consumo, pero fuera del consumo, cuando actúas por impulso, eso también podría ser considerado como el crash. Yo lo veo como que eso es un bajón que se tiene después de haber hecho un acto, ya que si actúas por impulso no estás pensando en lo que estás haciendo, ya después de que lo haces y empiezas a pensar, como dicen en el triangulito, ¿no? En vez de sentir, nada más actúas y luego ya empiezas a pensar, ¿no? Ya es cuando vendría lo que viene siendo el bajón que se tiene después del acto. Así es, y ayer se lo comentaba a Cristian, ¿no? Porque bueno, los nuevos que han llegado no tienen algunas clases que nos han dado, y ayer le estaba enseñando esa clase que nos dieron, la del craving. No nada más es en el consumo, y yo se lo decía ayer a Cristian, ¿no? Te lo estaba comentando, Cristian, y lo que dice Misael, ahí entra. El craving nos explica que hay un pensamiento, y del pensamiento viene un detonante que nos hace que se active la dopamina, la hormona del placer, ¿sí? De ahí, pero muchas de las veces no es forzosamente para el consumo. En esa clase que yo le enseñé a Cristian nos dieron que era 20 segundos. Máximo para actuar. Así es. Y Pero muchas de las veces son 5 segundos. Entonces tenemos el pensamiento, luego de ahí un detonante, ¿sí? Entonces ahí se puede decir que en el craving dice es donde decides si sí o no haces el acto. En este caso hay en la clase que nos dieron,
decía que era hacia el consumo. ¿Cómo nos empezamos a detectar de eso? Empezamos con una sudoración, una salivación, nos dan ganas de ir al baño cuando pasa eso. Y no nada más es en el consumo, sino también cuando se detona a lo mejor y que se lo decía ayer a Cristian, cuando estemos haciendo a lo mejor un acto de que queremos ser infieles a mi pareja, inmediatamente ahí nos va a entrar eso, va a entrar un pensamiento y va a entrar un detonante. ¿Pero de qué? A lo mejor y que nos va a reclamar, que nos va a decir que si tú haces ese acto, sabes que va a haber un efecto, va a haber una consecuencia y lo que te puede llegar a pasar. Alguna vez en mi caso personal yo ya lo hice y eso era que mi esposa, mi expareja, se enteró, a lo mejor y no al momento, pero después sí. En este caso, ¿cuál sería el detonante? Bueno, Tienes que identificar, a través del pensamiento que tengas, identifico cuál es mi detonante. ¿Por qué? Por la imagen del recuerdo que tengo. En este caso viene siendo el engrama. El engrama es la imagen del recuerdo, el pensamiento que se me activó, la imagen que tuve para identificar mi detonante. ¿Qué es engrama? Aquí lo han escuchado mucho, pero a lo mejor no lo han llegado a detectar. Cuando nosotros aquí cotorreando, escuchando una canción, viendo una película, decimos te vas a engramar. Hay que recordar que aquí nosotros, ¿cómo es que entra este pensamiento? Como cuando están hablando que se la fuman, Ahí ya te estás engramando. ¿Por medio de dónde identificamos los pensamientos? ¿Por medio de dónde entran los pensamientos, Ajá. compañeros? ¿El banco de memoria aberrante? No. No. A ver, A Elías. través de- ¿Por los ojos? Pero ¿cómo se le llama, Elías? ¿La visualización? ¿Qué es eso? Sentidos sensoriales. ¿Cuántos? Sentidos sensoriales. ¿Cuántos son? Cinco. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Hay que recordar que así es como llega a nuestro pensamiento y posteriormente nuestro detonante. Es lo que ayer también estaba explicándole a Cristian. Le digo, es que muchas de las veces la canción es la que nos hace llegar ese sería el detonante. Movió la emoción y te llegó un detonante. ¿Qué es la canción? La clásica, la de siempre debes de estar conmigo y por qué me dejaste, ¿no? Que habla de qué, de sufrimiento. Entonces, esa es la que nos detonó, o a veces hasta en las películas, muchas de las veces nos ponemos tristes porque vemos que la pareja se separaron y nos llega a traer el recuerdo, que ya les quedó claro que es donde hacemos el almacenamiento de memoria y recuerdos. Por eso es que aquí nosotros nos llega el pensamiento. Por eso aquí como vulgarmente decimos, te vas a engramar. Pero ¿por qué te engramas? ¿Por qué? No, ustedes van a decir, pues explícame por qué llego a engramarme. Por los cinco sentidos sensoriales. Hay que recordar que estos son los que hacen que nuestras emociones se activen. ¿Qué puede ser? Sin salirnos del tema, compañeros, seguimos estando en la dualidad. Puede ser que sea una alta o una baja. Seguimos estando en el tema. Sí, puede ser que me ponga Ahí es cuando entra contento, lo que puede es- ser que me ponga triste, ¿no? Así Dependiendo de lo que recuerde. Ahí Entonces, en la dualidad, igual, así en cualquier momento nos podemos engramar. un ejemplo, cuando ves que vienen a visitar a uno y a ti todavía no te toca tu visita y ahí te engramaste por la visión que vistes, ya te activó la emoción de qué, de tristeza, Estando- o tal vez también no tristeza, Estando envidia, con la- coraje, enojo, Exacto, otro etcétera, ejemplo etcétera. en mi caso personal, compañeros, cuando yo vuelo la marihuana allá afuera, me engramo. ¿Por qué? Porque es una sustancia que me gusta. Entonces, mueve los recuerdos, ¿no? al estar oliéndola, que es el olfato, se activan mis emociones y es cuando me llega el pensamiento. Entonces ahí identifico cuál es mi detonante, pero como tengo la imagen del recuerdo de cuando me drogaba y mi organismo ya sabe cuál es el efecto que va a causar, entonces precisamente por esto viene el engrama. ¿Qué es el engrama? Hay otra cuestión más importante también, que nosotros al salir de la clínica, el día que nos vayamos, pues creo que también vamos a regresar, en este caso, yo vivo aquí, pero muchas de las veces también, pues algún día voy a regresar al lugar donde crecí, ¿no? Donde vive mi jefa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo ahí voy a ver también a los que son mis amigos, o decir amigos, los compañeros,
pues verlos, ¿no? Que se están pisteando, echándose unas chelas, y lógicamente eso también te puede engramar, ¿no? Es decir, ellos están en el desmadre y yo estoy como pendejo, pero ya con conciencia tú debes de detectar qué es lo que tiene más peso. No, ya tienes que identificar que ellos están más pendejos y ahora tú estás siendo más inteligente. Exactamente. Efectivamente. Exactamente. Después del... ¿Por qué nos engramamos? Por el recuerdo de imagen mental, así es. Imagen del recuerdo mental. Por eso es que nosotros nos engramamos, por eso es que se activa por esta parte y de esta parte se detonan las emociones y de ahí nuestros defectos de carácter. ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo ¿Qué dice abajo de engramar? Recuerdo de imagen mental. Bien. ¿Por qué? Porque nos llegó. Hay que recordar aquí algo que ahorita Misael me enseñaba, ¿sí? El ambivalente, que nos llegan dos emociones al mismo tiempo. Viene siendo el pensamiento, pero hay que recordar que nos llegan de 1 hasta 1000, hasta mal pensamientos en un instante. O sea, son en segundos, tenemos uno sobre otro, pero tenemos que empezar a aprender a detectar cuál fue el primero que nos llegó para que se volviera mi detonante, ¿sí? Y cómo fue, por la vista, por lo que escuché, por lo que agarré, por lo que olí, porque también, otro ejemplo, en mi caso personal, a mí me gustaba mucho algún perfume que usaba mi expareja, entonces, y ya me pasó aquí, cuando vinieron las familias a las juntas de codependencia, volví a oler ese olor de ese perfume y inmediatamente me llegó un pensamiento de la expareja y ya ahí fue donde ya me engramé, me llegó el recuerdo de la imagen mental, la tuve aquí, dije, ay, ese se ponía ella. No forzosamente a veces es por la vista, sino también a veces por lo que olemos. Algo que comentaba mi compañero es que en lo personal a mí también me pasó cuando llegué aquí, ¿no? Cuando llego aquí me mandan la maleta de ropa y en mi ropa venía una sudadera que tenía mi expareja y no la quería lavar ni la quería usar precisamente porque olía a ella. Entonces me engramaba con esa pinche sudadera, compañero. Tal vez a ustedes no les ha pasado. Pero a mí sí. A ustedes no, pero a mi compañero Misael también nos puede dar un ejemplo de eso. Exactamente. Por ejemplo, el chocolate que me llegó, ¿no? Ah, es correcto. Me quedé con el pensamiento de que dije, no, pues este va a ser mi premio para cuando salga. No, que nada, fue como que mi premio para cuando salga. Mi motivación. Entonces se estabas engramando en base a esa. Después mi compañero me dijo, chocolate. ese chocolate se va a echar a perder, se va a terminar derritiendo y te vas a terminar frustrando por no haberlo disfrutado. Mejor cómetelo y disfrútalo. O sea, hay que empezar a detectar, fíjate cómo hasta en cosas insignificantes nosotros mismos, ¿no? Nos estamos haciendo nuestro detonante. Nosotros mismos estamos llegando a esto, nosotros mismos. Sin querer o inconscientemente nosotros mismos estamos haciendo que nos engramemos. También pasó con la galleta. Con la galleta apenas a Misael también, ¿no? Entonces, esto es sin salirnos de la clase de la dualidad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos salimos? Porque debemos de entender que hay inicios y finales. O sea, esa moneda tuvo su inicio de producción, la elaboraron y tiene su final. ¿Por cuándo? Cuando nos la comimos. Ya se la comió y no pasó nada. No por eso la pareja ya se dijo, ay no, que se vaya a la verga, se comió la galleta que guardábamos abajo de la cama, teníamos varias, porque eso fue lo que dijo Misael, que tenían varias, ¿no? ¿Tienen dudas hasta ahí de esto? ¿Dudas, compañeros? ¿Sí? Si tienen dudas, pregúntenos, para que también a ustedes les quede un poco más claro. Digo, es una parte que nosotros al día de hoy tenemos, sabemos que mi compañera Abraham y yo todavía nos falta mucho conocimiento, ¿no? Pero también, si tienen dudas, también nos ayudan a nosotros. Acuérdense que la clase también es para nosotros, compañeros, porque nos ayudan a darle en su madre a la enfermedad, a acordarme que soy un enfermo mental, que soy un enfermo drogadicto, para no confiarme, ya que nos han dicho que la autoconfianza es autopendejo, ¿no? Y vas directamente al precipicio, hombre al agua, Y que la exactamente. mente casi siempre te traiciona. Así es, siempre. El pensamiento siempre te va a Y traicionar. ahorita lo acaban de ver en el ejemplo que pusimos aquí, ¿no? O sea, cómo el pensamiento es el que siempre nos viene traicionando y todavía hasta el día de hoy, pero hay que empezar a detectar
¿Qué fue nuestro detonante? ¿Qué fue? Hay que empezarlo a detectar, igual en la noche, ¿no? Cuando recién llegamos aquí, muchas de las veces no dormimos por lo mismo, porque tenemos un pensamiento sobre otro, pero hay que empezar a detectar por qué es que no estamos durmiendo, qué fue lo que nos llevó a eso, por qué nuestra emoción, estábamos bien y de repente se nos bajó a tristeza, o a frustración, impotencia. Hay que empezarlo a detectar, y con esto de que sepas que por los 5 sentidos sensoriales nos empieza a ayudar mucho. ¿Alguna duda? Bueno, Ok, eso que compañero. sueña uno, Entonces, ¿Mande? eso que sueña uno del trabajo. Yo sueño que siempre estoy trabajando y que se me descompuso el carro que traía y no sabía ni cómo hacerle, y es lo que yo que sueño, siempre sueño. Siempre sueña eso. Bueno, pero en ese caso, o se empieza con el pensamiento a dormirse así que ya está trabajando, o ya cuando está dormido le entra ese sueño. antes de dormir, ¿usted está pensando en que está trabajando No. o nada más le llega el sueño? No me llega ese sueño así. No, Lo que pasa que ahí es un recuerdo que usted tiene. ¿Por qué? Porque ya lo estuvo viviendo, ya hubo una parte de su vida en que estuvo trabajando mucho tiempo. Y su mente se queda. Y precisamente, exactamente, como en el hipocampo se guarda, es el almacenamiento de la memoria y de los recuerdos, el hipocampo es una parte del cerebro. Entonces en el hipocampo se almacenan los recuerdos y usted tiene almacenado ese recuerdo. Entonces por eso en su inconsciente, cuando usted concilia el sueño, es como le despierta ese recuerdo. Se activa. Se activa ese recuerdo, exactamente. ¿Alguna duda, compañeros? Ok, entonces ya tenemos claro que en el sistema de creencias todo lo va a separar, siendo bueno y malo. Compañeros, entonces tenemos ya en claro que el sistema de creencias, compañeros, siempre nos va a marcar lo que es bueno y lo que es malo, que viene siendo mi educación. Así nos educaron. ¿Y qué pasa aquí? Entonces todo lo separa, compañeros. Algo que mencionaban hace rato, ¿no? Y que al adicto o al ser humano le pasa frecuentemente, es que siempre, como todo lo separa, compañeros, aquí entra lo que es el tiempo. ¿Cómo que todo nos separa, Abraham? Todo lo separa entre bueno y malo. Oh, ya. El sistema de creencias. Mi educación todo lo va a separar. Entonces aquí también entra lo que es el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy dado a estar viviendo del pasado y del futuro y nunca se enfoca a su presente, compañeros. Cuando vive en el pasado, solamente, Está la queja, ¿no? Se podría decir. aparte de la queja, compañeros, solamente está viviendo ¿Te recuerdas? exactamente de recuerdos. La fantasía. Y cuando se enfoca en el futuro, Es cuando entra ya lo de que es fantasía, ¿no? aparte de fantasía, compañeros, hay algo muy importante en esta cuestión cuando está en el futuro, que solamente Quiere evitar el presente, se puede decir. vive angustiado, pero a la vez hay esperanza. Exacto. Y como hay esta esperanza, compañeros, ¿qué creen que hace el ser humano? ¿Qué se atreve a hacer el ser humano como hay esa esperanza? En el futuro solamente. Sí, en el pasado recuerden que solamente está viviendo de recuerdos, en el futuro solamente vive angustiado y hay esperanza. La esperanza de que Puede cambiar se puede cambiar o puede volver a Puede pasar.
Es eso que nos decía la vez pasada de que a uno como drogadicto o alcohólico se empeña en que en un futuro por ejemplo en mi caso, yo ya no puedo volver a consumir porque sé que eso es malo, ¿no? Es lo que dice que hay angustiado, pero también está la esperanza de que puedo salir de esto que yo mismo a lo que yo mismo me he vuelto adicto, ¿no? Como hay esperanza, compañeros, el ser humano se atreve a posponer las cosas. Entonces dice, ay, pero se olvida que ya tiene tiempo. Unos que porque ya están jóvenes, que ay, es que tengo un chingo de tiempo. ¿Se atreve? Tenemos que ver el futuro, no es malo ver el futuro, pero algo que tengamos alguna esperanza o alguna meta. O sea, tenemos que ver también que tenemos que regresar al presente para ver el proceso que debemos de pasar para llegar a esa meta. Pero en el presente, ¿qué pasa, compañeros? Posponemos las cosas. Como en el futuro estamos posponiendo, nos olvidamos del presente y en el pasado nada más estamos viviendo de recuerdos. Pero ¿qué estoy haciendo ahorita? Y entonces esto quiere decir que en el presente no hay inicios ni finales. Simplemente lo que estoy viviendo ahorita. Sin duda. Y entonces el presente es eterno, compañeros. Jesús. ¿Por qué dices que no hay inicio si estás viendo el presente? Y si tú ya vas a iniciar, por decir, tengo mi propósito y yo lo empiezo a iniciar, pero viviendo desde el presente, ¿por qué no habría un inicio? Porque no tengo tiempo. Porque todo lo posponemos. Ahorita Abraham se los comentó, ¿no? El alcohólico drogadicto se atreve a posponer todo. ¿Y cómo es que nos atrevemos a posponer? No nos damos cuenta que hay inicios y finales, ¿no? Desmenúzalo un poquito más para que te entienda, porque se está confundiendo ahí. No te entendí ahí, la verdad. Un ejemplo. Entonces quiere decirte que el adicto siempre que Vive del mañana. pospone, ¿no? Ayer. Entonces, ¿qué dice? Tengo tiempo. Ahí es donde al decir que tiene tiempo, ¿qué quiere darte a entender? No está iniciando. Va a contar a través de cuando toma el inicio de qué? De empezar A vivir en el presente. a vivir en el presente y sobre de ello cuando inicia el proceso de una modificación de vida. Entonces otro ejemplo, no hay un inicio, ¿por qué? Porque dice, ya para el otro mes me dejo de drogar. Llega ese mes y vuelve a tomarse otro mes. Y sobre ese mes, otro mes. Y ahora sí ya mañana, ahora sí ya nomás este sábado, bueno, ahora sí ya nomás que pase Navidad y ya dejo de drogarme y alcohol. Y llega la Navidad, ya va enero y febrero y no, nomás no, entonces no hay un inicio, No hay un inicio. Ni un ¿no? Menos va a haber un final. Nada más lo posponemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? ¿Hasta ahí? Hasta ahí sí está, sí, están les de quedó acuerdo. más claro. Porque Es a lo que te daban a entender, entonces no hay un inicio y no hay finales. por eso es que siempre nosotros nos atrevemos a posponer todo. Es eso, ¿no? Que una y otra vez y nomás no. Hay que recordar también. Y para eso pues ya tuvimos que llegar nosotros, para que ya tengas un inicio. ¿Cómo? Exactamente. Bajo tu internamiento. Ahorita sí ya se puede hablar que estás teniendo un inicio. Ahora depende mucho cuál es el final que quieres que tenga. Así es. Si continúas o vuelves a retroceder y entonces vuelves a drogarte. Entonces quiere decir que nunca empezaste y nunca terminó. Nunca terminó. Será lo mismo como ejemplo el mío, ¿no? Que vine y me tuve que regresar, pero por otras cuestiones. No había el inicio, simplemente el inicio comenzó cuando yo puse el pie aquí ya. Así es. Ahora depende de ti qué final quieres que tenga. ¿Sale? Exactamente. ¿Duda? ¿Con esto hasta ahí? No. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces ya nos quedó claro que nosotros estamos en el pasado solamente viviendo de los recuerdos. En el presente hay una esperanza, en el futuro hay una esperanza. El presente se nos hace eterno. ¿Por qué eterno? Hasta estando aquí se nos hace eterno el tiempo que llevamos. ¿Sí? Un claro ejemplo. Escuchamos que Eugenio,
lleva tanto tiempo, a ella se nos está haciendo eterno, porque luego ya empezamos nosotros Empezamos a decir, ay, va a ser el mismo va a ser el tiempo mismo que lleva tiempo él. que lleva él, y se nos empieza a hacer eterno. Ahí por eso, para que les quede un poquito más claro, es que por eso en el presente siempre lo estamos viendo como eterno, siempre. ¿Pero por qué? Porque estamos a lo que nada más estamos escuchando del compañero, ¿no? Entonces, ¿duda? En el futuro, ¿cuál sería una esperanza? Una que ahorita les puso Misael, ¿no? La de Misael ahorita, el ejemplo que les puso fue de que llegamos a pensar que en algún tiempo, en el futuro, volvamos a poder volver a y hay que recordar que ya no. Eso ya no, compañero. Y precisamente lo que se le da al adicto es tener ese pensamiento y por eso también vive angustiado. El solamente pensar que ya no va a volver. Que jamás puede poder beber volver a o drogarse. Lo dice el San Porque Miguel. el mayor sueño del adicto y el drogadicto es que algún día pueda volver a beber o consumir alguna sustancia y que no pase nada. Y eso es una gran mentira. ¿Ya tienen esto apuntado, compañeros? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todos? ¿Dudas? ¿Tú, Charlie? ¿Elías? ¿Jesús? ¿Hugo? ¿Ah? ¿Los demás? ¿Nada? Bien. Sí. Acuérdense que aquí todo el tiempo es importante que ustedes no se queden con dudas, ¿sale? Tiene que aclararse toda la duda que tengan. Sí, por decir lo que decía Jorge, que estaba preguntando para que tú me das una respuesta y ahora su respuesta y sé que no. En la misma. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? ¿No? Ok, entonces tenemos claro que en la dualidad no la aceptamos por la educación, que viene siendo el sistema de creencias. Y entonces, como el sistema de creencias lo dicta, siempre. Es bueno o malo. Exactamente. Siempre es bueno o malo. ¿Sí? Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos prisioneros. Toda nuestra energía está ahí en la educación, en nuestro sistema de creencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que como este sistema de creencias no nos deja hacer cosas nuevas o experimentar cosas nuevas. Aparte de que cuando nosotros estamos en el consumo, hay que recordar que la droga nos mata neuronas y nos quita habilidades, ¿no? Entonces hay que recordar algo, que estando en el consumo, por eso es que nosotros estamos más prisioneros en el sistema de creencias. ¿Qué dice abajo de...? El ser humano lo ve así. Por la educación siempre es bueno o malo, y el ser humano lo ve así. En la dualidad también entran, por la educación que tuvimos, compañeros, entran los prejuicios. Siempre estar prejuzgando a los demás. Prejuicios. Y como aquí en mi educación me educaron para verlo como bueno o malo, entonces estos prejuicios, como el ser humano lo ve así, pero lo ve así por los prejuicios. Entonces, ¿qué son los prejuicios? Solamente son ideas morales. Como lo decíamos hace rato, compañeros, si siguen estando en la moralidad, no van a salir de ese encarcelamiento, de ese encarcelamiento mental que tenemos. No nos referimos a que estemos encarcelados aquí, ni mucho menos, sino de esta parte de acá, de lo mental, compañeros. Ideas morales. ¿Y qué son los prejuicios? ¿Alguien sabe? Hablando con ese tema. ¿Qué son los prejuicios En dualidad. En dualidad. En dualidad. Cuando el ser humano busca, ¿qué, compañeros? ¿La justificación? No. Los prejuicios sí son justificantes, ¿correcto? ¿Para justificar nuestros actos? ¿Se podría decir? No. Cómplice.
No. Reconocimiento. En el tema de la dualidad en la que estamos dando ahorita, estamos exponiendo nosotros qué es un prejuicio. En base a mi educación, ¿qué es lo que busco con los prejuicios? Cuando empiezo a perjuiciar a alguien porque está haciendo algo que según no está correcto dentro del sistema de creencias que me han inculcado. Los prejuicios lo que buscas es lo bueno y lo malo, o el premio y el castigo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si estamos de este lado, todo lo vemos malo, lo vemos trágico. Exactamente. Si nos va aquí bien, O sea, si es bueno, Dios está conmigo. Si es malo, el diablo me está chingando la madre, ¿no? Pero la educación es lo que... Es Ajá. como lo dijiste hace rato, ¿no? Que por decir andando en el consumo, nosotros lo veíamos, el castigo que nos dábamos, lo veíamos como premio, ¿no? así es. Exactamente. Como Por tenemos eso es que en el tema de la dualidad seguimos con los prejuicios, ¿sí? Y se los puse como ejemplo hace rato. Si me vine a internar, si me vine a mi recuperación, ya estuve aquí, no sé, un ejemplo, 4 o 5 meses, pues ¿qué merezco? Un premio, ¿no? Exacto. Y si no me dan un premio, me están castigando, porque a mí, si yo me vine a internar, me vine a recuperar, no me tienen que premiar a fuerzas. ¿Pero por qué es eso? Por esto nada más. Por la educación. Por la educación y el sistema de creencias. Que vienen siendo las ideas morales que tenemos inculcadas, compañeros. Otro caso que se nos da mucho a nosotros como alcohólicos, drogadictos, desde el primer lazo materno, el primer lazo que tenemos es el materno, compañeros, ya se los hemos explicado, ya los han explicado, se nos da mucho el apego. ¿Qué es el apego? El estar en compañía de los demás, el no saber soltar. Entonces cuando llega esta parte, que en mi caso personal yo lo puedo decir así, ¿no, compañeros? Cuando yo llego aquí traigo un apego muy cabrón a mi madre y no aceptaba el desapego que estaba teniendo. ¿Por qué? Porque no aceptaba mis ideas morales, mi sistema de creencias, la educación que yo tenía me decía que todo el tiempo mi madre tenía que estar conmigo, y de esa distorsión de mi realidad, obviamente de aquí sale la codependencia, compañeros, el ser codependiente a los demás. ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Efectivamente. Sí. Por el primer lazo. ¿Cuál es el primer lazo? Ya se La lo mamá. explico ahorita, Abraham. El primer ¿No? lazo es el lazo El materno. lazo de el primer amor, lazo. cuando está habla con alguien es tu mamá. Es la madre. Ese es el primer lazo. Padre, ¿no? ¿Duda hasta ahí? Lo del primer lazo. ¿Por qué es el primer lazo, compañero? Porque desde un principio crecimos con, bueno, sí, ¿no? Porque es con quien entablamos primero con alguien, ¿no? Es el primer lazo de amor duradero que tenemos. Exactamente. Porque desde nuestra gestación estábamos seguros dentro de nuestra madre, ¿no? Y al momento de que nacimos y estuvimos en brazos de ella, nos empezamos a sentir protegidos, ¿no? Nos Por la apegamos necesidad más a ella. primaria que teníamos en la psique. Precisamente por esa parte es que solamente buscamos la compañía de la madre, y cuando crecemos no aceptamos el desapego, no lo acepto. ¿Por qué? Porque como se os decían, es el primer lazo que tenemos. Nos volvemos inmaduros. ¿Y qué es una persona inmadura? No, que no tiene Una responsabilidad. persona Tiene responsable. conciencia. Así es. El inmaduro que necesita. Tener responsabilidad. De la persona inmadura que necesita. Hacer conciencia. Necesita a alguien que lo proteja. Alguien que le resuelva sus problemas, compañeros. Y en este caso, que tocamos el punto de apego y desapego, Con J, protejo. es la madre. Por eso nos volvemos inmaduros.
Por eso buscamos a alguien que nos proteja. Por eso es que se dice que muchas de las veces buscamos a nuestra pareja Con las características de la madre. de la madre. Perdón, quizá yo no busqué a la pareja, ya fuera mi padre con así no, pero yo en este caso adopté a mi hermano porque yo considero ahorita que es de a quien yo o de quien yo dependía, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque me solucionaba la vida, ¿no es así? No. En situación de la madre es como lo comentaba ahorita Jorge, buscamos a las personas con quien conectarnos en cuestión sentimental, con las características de la madre. Si mi madre me apapachaba, voy a buscar a una persona que me apapache. Sí, pero tú lo ves como en una relación, ¿no? De pareja. Y de amor dice como en una relación de padre. Sí, donde hermanos, una relación de hermanos. Ajá. Puede que haya una conexión porque hay un lazo sanguíneo. O sea, precisamente por eso es que a lo mejor, y también, no sé, a lo mejor, y como lo mencionábamos hace rato, buscabas adoptar esa personalidad de tu hermano. A lo mejor y él, pues sí, te protegía y todo, ¿no? Pero, pues no, en realidad era que pues, había una idealización hacia tu hermano, más no que... Sí, más no que... Todo ser humano, todo, va a obtener ese primer lazo Todos lo tenemos. por la madre, porque todos nacemos ¿de qué? De la madre. Cambiaría si hubiese uno que naciese del padre, pero hasta el día de hoy no se ha visto esa parte, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todos en general, todo el ser humano, ese es su primer lazo. ¿El apego a qué? A la madre. Posteriormente, bueno, ya se va viendo otros efectos. ¿Sale? Se podría decir que nosotros nos volvemos inmaduros, una parte por la educación que nos han dado, ¿no? Lo que es el sistema de creencias, nos volvemos inmaduros, que es lo que no nos han enseñado, aún no nos han enseñado a ser independientes, porque el sistema de creencias o la sociedad ve malo que los padres sean duros con nosotros, ¿no? Sí, pero precisamente... Y nos volvemos codependientes. Precisamente solo son ideas morales. Entonces aquí nos han dicho que necesito cambiar lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Mi sistema de creencias, mi educación. Necesito cambiarlo, comprar ideas nuevas, como lo han dicho aquí. Si estamos viendo que esas ideas no nos han servido hasta el día de hoy, pues por obvio tienes que empezar a cambiarlos. ¿Qué necesitamos? Tener un carácter o ser más tolerantes. ¿Tolerantes ante qué? Sin salirnos del tema, a la frustración, al rechazo. ¿Para qué? Así es, ¿para qué? Para tener una toma de decisiones. ¿De qué? Hay que recordar que nosotros, en mi caso personal, no era muy sociable con algunas personas. Me costaba mucho trabajo socializar. Necesitaba estar bajo el consumo del alcohol y de las drogas para poder bailar o para poder entablar una plática con alguna persona. Ya cuando tenemos carácter y somos más tolerantes, nos volvemos más seguros. Crea seguridad en nosotros. Entonces, como ya nos volvemos seguros, ya podemos tener una proximidad con otra persona. ¿Por qué? Porque ya llegamos a entender la parte de la dualidad. ¿Y cómo la es? aceptación y el rechazo. Exactamente. Entonces, compañeros, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿Dudas, compañeros? ¿No? ¿No? Ya nada más para terminar, compañeros, Abraham les va a exponer ahorita. ¿Ya terminaron de copiar todo eso? Sí, ¿Ya anotaron todo? Ok, le vamos a borrar aquí. Y se dan cuenta de ese tema de la dualidad por los prejuicios, lo bueno, lo
malo, el premio y el castigo, el apego y el desapego, se detona también la dependencia. Hay que recordar su carácter tolerante, toma de decisiones, seguro, proximidad con otro. ¿Sí? Hay que recordar que nosotros somos dependientes. Se distorsiona cuando ya nos volvemos codependientes. Ahí es cuando ya se distorsiona. ¿A qué somos dependientes? ¿A qué somos dependientes? A las personas, puede ser a la sustancia, puede ser a un objeto. Esa no es una dependencia positiva, la sustancia, ¿no? Esa es negativa, pero una dependencia laboral, una dependencia laboral, así es. Social también. Social, todo el tiempo vamos a ser dependientes. ¿Cuándo es cuando se distorsiona? Cuando ya pasamos a ser codependientes. Ahí es cuando ya se distorsiona. Hay que empezar a detectar qué es dependencia y qué es codependencia para que no nos hagamos bolas en nuestra mente. La dependiente, dependemos de la persona que hace las tortillas, nos lo han dicho aquí. ¿Por qué? Porque nos cubre una necesidad básica de la alimentación. Dependemos también de si vamos a ir a trabajar de la persona que maneja la combi para que nosotros podamos llegar a nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo es que se vuelve codependencia? ¿Por qué somos dependientes y por qué se distorsiona codependencia? Porque ya lo hacemos obsesivo. ¿Alguien más? Porque, bueno, por decir, no sé, yo lo entiendo así, ¿no? Que en este caso sería la pareja que ya somos codependientes porque ya dependen de nosotros, ¿no? No. Porque ya estamos eso a fuerzas, ya no queremos alejarnos de eso, ¿no? Queremos que nos Por sentir seguridad, ¿no? Queremos que nos, como decir, Porque nos da miedo ser independientes. ¿Por qué nos da miedo ser independientes? Porque no aceptamos una realidad como es. Porque distorsionamos Estamos la basados realidad. a lo que son el sistema de creencias. Porque nos volvemos codependientes, compañeros, porque sentimos la necesidad de que la otra persona me resuelva mi vida, más no yo de resolverla por mí mismo. Ahí es cuando se distorsiona la dependencia, cuando siento esa necesidad de que el otro me resuelva mis problemas. Ahí es cuando lo distorsiono, esa dependencia la distorsiona a codependencia. Es cuando nos da miedo lo que es la realidad y la responsabilidad. Exactamente, no queremos ser responsables. En este caso, así como dices, ¿no? Necesitamos que alguien nos resuelva el problema, sería en este caso la madre, ¿no? Por eso nos volvemos codependientes. Así es, a la madre, o también en mi caso personal, me volví codependiente de la pareja. ¿No? ¿Sí les quedó claro por qué es que se distorsiona codependencia? Sí. ¿O tienen duda? Dependiente e independiente. Dependiente. Es lo mismo. No. Depender de algo o de alguna cosa es pues, lo que hemos mencionado aquí, ¿no? O sea, siempre vamos a ser dependientes. El ejemplo que ahorita puso Jorge, de la señora de las tortillas, de la tienda, del que maneja el transporte público. Siempre vamos a ser dependientes. E independiente es cuando tú ya eres responsable por sí mismo. Pero de ti mismo. Ajá, de ti mismo. De ti mismo. No de, lo que o dije. sea, ajá, Es lo que una dije. independencia, ser independiente es procurarme a mí, o sea, no depender de la otra. Responsable, que Exactamente. de que me trabajo, me baño. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo yo me hago codependiente? ¿Sí? Lo que les dicen Jorge y Abraham. Cuando Soy siento primero ¿qué? soy Dependiente. primero dependiente. Y después, después paso a ser codependiente. y entonces ahí tengo que ¿tener qué, chicos? ¿Conciencia? No, entonces yo ahí tengo que detectar en qué momento yo ya me hice qué. Codependiente. Cuando distorsioné esa realidad, cuando empecé a sentir esa necesidad de que el otro me resolviera la vida, tengo que detectar eso. O sea, se puede decir que, o sea, yo soy dependiente de mi madre, se puede decir, ¿no? No, eres codependiente. No, o sea, dependiente. empezamos a ser dependientes de nuestra madre y nos volvemos codependientes cuando ya, yo, por decir en mi caso, que quería que me solucionara todos los pedos que yo estaba metido.
No, porque hay que recordar que nuestro primer lazo fue la madre. La madre siempre, nosotros inconscientemente siempre necesitamos que estuviera ella para que nos sacara de los pedos. Desde que nacemos somos Desde ahí codependientes somos a la madre. codependientes con Desde la madre. Desde ahí. Entonces ahí es Sí. cuando nos tenemos Entonces, Para que mejor entiendan, ustedes todo el tiempo han sido codependientes. todos hemos sido codependientes. desde Hasta que ahorita nacemos. van a empezar a identificar cómo ser qué, dependiente, a través de la información. Pero, o sea, si dices que la codependencia siempre va a existir, ¿no? La codependencia no, la La dependencia. es la que siempre va a Pero existir. tienes que empezar a detectar cuándo esa dependencia brincó a codependencia. Se o al revés, distorsionó ¿no? a De la codependencia. codependencia tiene que terminar ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que estoy trabajando y ya me siento ansioso, entonces ahí es cuando empieza mi codependencia y digo, necesito una piedra para sentirme bien, ¿no? Entonces ahí yo soy Sientes codependiente esa a la necesidad droga. De la hacia piedra, la ¿no? droga. A eso se le llama un modelo afectivo. ¿Qué es modelo afectivo? Ansiedad. Exactamente. Hay modelo ansiedad. Entonces ahí ya te vuelves codependiente de la droga porque sientes que sin la droga no vas a hacer nada. Pero como estamos en una situación de fantasía, estando en el consumo, esa ansiedad la distorsionamos y se convierte en angustia. ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Sí. ¿Sí les quedó claro? ¿Esa ansiedad se convierte en angustia? ¿Sí? Modelo afectivo, ansiedad, después pasa a angustia. ¿Sí? Modelo afectivo, ansiedad. De ahí pasa ¿Afectivo? Ajá, modelo afectivo, ansiedad ¿Qué pasa? y pasa angustia. Y el ejemplo que dio Elías es muy cierto, ¿no? Te vuelves codependiente de la droga. Ahorita estábamos hablando primero de la madre y luego de la pareja, pero algo muy cierto lo que dijo Elías de la droga. Y sí es cierto. Hay que recordar que de esa droga no dependemos. ¿Por qué? Porque puedes hacer todas tus cosas sin necesidad de drogarte. Y aquí nos lo han puesto, ¿no? Dice Elías, la vez que bailamos las sillas y todo eso, no dependemos de la droga para hacer eso. Y lo hicimos, ¿no? No dependes de hacer tus actividades de la por la droga. Aquí las hemos hecho nuestras actividades sin tener consumo. Entonces hay que empezar a darnos cuenta que estábamos codependientes a la droga, pero que podemos sin ellas, ¿no? Que podemos ni ser ni dependientes de la droga, ¿sí? Algo que decía Jesús hace rato, ¿no? Entonces dependiente es igual a independiente, y se le aclaró, ¿no? Si se te aclaró que no. Dependiente es cuando tú te empiezas a ser responsable de la realidad que tú estás viviendo, de tus actos y de tu consecuencia que vas a tener. Eso es ser una persona independiente. ¿Por qué? Porque ya no tienes la codependencia que alguien venga y te resuelva esos problemas. Tú lo vas a afrontar y tú mismo vas a asumir la consecuencia que te vaya a traer. Eso es ser una persona independiente. Otro ejemplo que entra ahí es como cuando tú buscas trabajo, no encuentras, y entonces llega mamá y te dice, ya te encontré trabajo, ahí vete a trabajar, ya te resolvió el problema. Ahí es una ¿qué? Codependencia, ¿no? Necesitaste que ella fuese a buscarte el trabajo, a pedir el trabajo para ti, ya nomás para que tú llegues a trabajar. A lo mejor a ustedes no les ha tocado eso, pero sí ha habido casos. Sí, a mí sí. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? ¿Sí les está quedando claro? ¿Sí? Ok, entonces para finalizar, compañeros, al aceptar la dualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo al aceptar la dualidad? Aceptando que todo tiene un inicio, un final. Pero ¿cómo se le llama a eso? Ayer nos lo explicaron. Sería conciencia, ¿no? Aparte. Podría ser aceptar lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama? ¿Será la crítica? No.
Sería lo correcto y lo incorrecto. Cuando Sí, empiezas sí, a- estamos pero ¿cómo haciendo. se le llama Cuando eso? empiezas a adaptar lo que está pasando. A ver, para que les quede un poquito claro, la dualidad hay que recordar que es todo lo opuesto, ¿sí? Bueno y malo. Bueno y malo. Bueno y malo, eso es Sea la cierto dualidad. error, eso. Pero ¿cómo es que nosotros aceptamos la realidad? Y ayer en la clase de la Dualidad. neurosis les expliqué yo, y A ver, todavía si hace quieres rato que se continúe. volvió a decir esa... Aparte, Cuando volvió a aceptas decir. las críticas hacia tu persona, aparte. Va. O sea, no Va de la están, mano. no están dando respuestas Incorrectas. incorrectas, No. sino es que van para que no vayan a pensar, ay, no mames. Eso no es, ¿Cómo o sea, eso porque no es? sí va de la Entonces mano. nos sí va de la mano, porque ya al aceptar la dualidad con la que le está preguntando Abraham, va de la mano, ya aceptas el rechazo, la aceptación, va de la mano, Entonces, pero cuando antes tengo de más eso, ¿qué hay? ¿Cómo es cuando aparte. aceptas lo que está pasando? Ya acepto yo mismo lo que está pasando. Pero ¿cómo se le llama ¿Pero eso? qué cuando haces? aceptamos nuestra realidad, A ver, espérame, deja para que se Va les- Pero ¿qué de la haces? mano también. ¿Qué haces? Un ejemplo, ¿no? Que yo se los puse el día de ayer, ya para que, a ver si así, dice Richard, ponen a trabajar. ¿Cuál era tu pregunta? Al aceptar, Al aceptar dualidad, la dualidad, ¿qué estoy haciendo? que yo les dije, ¿no? Que cuando salí a hacer lo de mis estudios, recibí la carta, a ver, ¿Puede ser que sea responsable de tus actos? aparte, recibí la carta de la mamá de mis hijas. Piénsenle, chicos. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Ya no depende ni de un lado ni del otro. ¿No? ¿Qué hice? O sea, Hay dos, empezar Aceptaste a... y seguiste tu proceso. No. ¿Tienes Hay una dos. aceptación? Hay dos. Aparte. ¿Cómo se le llama esa Hay parte dos. que yo hago? ¿Ah? Que, o sea, es conciencia, sí es Sí, conciencia, porque hay pero Sí. estás tomando Una dos. decisión. Levanten la mano, chicos, para Estás contestar. tomando dos, Cuando tienes el carácter para, ¿no? ¿no? Humildad, honestidad. Tampoco. En la conciencia, yo dije, chin, ya me mandó, ya me mandó una carta. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Tiene un nombre que ya lo ¿Está haciendo dijimos. acorde? Lo hemos, esa palabra Que es una clave la parte, hemos estado que es usando. una parte, no, que es una parte donde en tu conciencia pones, si me voy de este lado va a pasar esto, si me voy del lo otro correcto lado. y ¿Es lo de dos tipos de víctima? No, No. correcto y correcto. ya está casi, ya está casi. Es que todo lo que estás diciendo está bien, pero va de la mano. ¿No? Es, Espérame, deja que- Dile. Otro ejemplo, compañeros. A ver. Es Al cuando tú drogarme, decides si te vas. pero ¿cómo se le llama? Es con lo que No, necesito y lo que... no, otra. no. Tres. Al drogarme yo, compañeros, Empiezo a empiezo a antes Jugarme. de Castigarme. empiezo a Ser irresponsable. ¿Cómo? Predisponer. predisponer. Exactamente. Es Al aquí, aceptar la realidad, la dualidad. la dualidad, perdón, estoy Predisponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás tomando dos caminos para, si no, si estás diciendo puede pasar esto o puede pasar lo otro. ¿Y ¿Por qué qué? viene siendo? Con el tema de la dualidad, ¿qué viene siendo? estoy Del pasado. Lo que es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Estás predisponiendo Estoy lo correcto y lo incorrecto. consciente Está bien. de que puede haber acierto y error. Por eso es ahí es cuando Predisponer. al Es como tú dices, aceptas, ¿no? Por eso de que tenías dos caminos, ¿no? Y tú Así pues estás predisponiendo. predispones. En este caso, pues seguiste tu proceso, ¿no? Aceptación, rechazo, acierto, error, ¿no? Críticas. Bueno, malo, como lo quieran ver, Dios y el diablo. Ahí es donde ya nosotros aceptamos la dualidad. Es igual con lo que te dije en el cuarto. A ver, dime. De que puede ser que mi jefa, como es de años, me saque en el año. Si no, pues ya estoy suponiendo que puede pasar. Te estás predisponiendo. Tienes una, tienes otra. ¿Y qué viene en esa predisposición? Que algo que decía Eugenio hace rato, que le dije no está mal, la conciencia. Porque ya sabes, ya aceptas la dualidad, aceptas que va a haber un acierto, un error, pero con conciencia. O, en su caso, aceptas que va a haber, que toda causa va a tener, una causa va a El tener efecto. un efecto.
y de ahí se va a desprender una consecuencia positiva o negativa. positiva. Eso, Charlie. Disponer Ya está. ¿Ya ven por qué cuando aceptamos esto? Pues ya te apuntaron esto. Voy. Entonces, al aceptar la dualidad, compañeros, estamos predisponiendo porque estamos conscientes de que puede haber acierto y error. Estamos disponiendo antes de cualquier situación. Y cuando esto pasa, tenemos que asumir las consecuencias. Ya no puede haber queja. Ya no me puedo hacer la víctima. Asumo la consecuencia del acierto o del error, que son vienen siendo Acierto o error, voy a asumir la consecuencia de mi acto. ¿Por qué? Porque ya está bien un acto de conciencia. Y sobre eso ya no hay queja. Y si hay queja, no hubo conciencia. Así es. Y si ya que recordar, si ya no hay queja, pues ya no va a haber culpa. O culpables. O culpables. Ya no te vas a cargar ni vas a aventar a Ya no habrá justificaciones, compañeros. Sí, no, ya desde ahí ya no tienes cómo justificarlo. Ya no hay culpables, como decía Richard, ya no hay culpables. Ya no te cargas de culpas, ya no hay queja, ya dejas de ver esto, como trágico o injusto. Ya lo ¿Por qué dejas a de ti ver. solamente te pasa, no? ¿Por qué a mí? No, porque ya con esta información, al momento de predisponer, que ya empezamos a ser conscientes, ya sabemos que va a haber un acierto, un Ya error. no va a haber prejuicios. Ya no va a haber prejuicios. Ya tenemos claro que los prejuicios solamente son ideas morales. Ya no va a haber víctima, exactamente. victimario, ¿no? Ya no va a haber víctima, victimario, juez o verdugo, ¿no? Entonces ya desde que nosotros con la dualidad la estamos aceptando con la predisposición, ya no hay cómo, y eso es desde hace rato se empezó a hablar, ¿no? Luego, ya ven por qué luego el programa, luego les va a entrar, entonces pues ya no va a haber queja, ya no va a haber a quién le avientes el pedo, me drogaba por eso, ya no se va a poder, ya con información, ahora sí como les dije hace rato, ya va a ser más culero, que lo vas a lograr. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro, compañeros? ¿Dudas en la de la clase? Comentarios, dice Abraham. No, Elías. ¿Alguna duda, Elías? Jesús. ¿Ninguna? Hugo. No, ya. ¿No? Eugenio. Don Ramón. Un comentario, ¿no? Pues como te dije ayer, a felicitar también a Abraham, porque como dice Richard, ¿no? Que empezaste tú, cuando llegaste aquí a donde estás, cabrón, mi respeto y felicidades a los dos. Gracias. Igualmente, bandita. Gracias. De nada de hacia el tema. Todo claro. Satisfecho. ¿Sí? Entonces, para ya terminar, la dualidad siempre la vamos a tener. ¿Cómo la aceptamos? Cuando estoy predisponiendo, porque estoy consciente, ya hay conciencia de que puede haber acierto y error. Disponer antes de cualquier situación. ¿Sí? Dale, compañeros. Den su fuerte aplauso a ustedes, compañeros. Gracias.